Vamos a ver los adverbs of frequency, que son adverbios de frecuencia, como por ejemplo siempre, nunca, a veces. Y estos responden a la pregunta how often. How often do you, por ejemplo, ¿con qué frecuencia haces tal cosa? Vamos a ver algunos ejemplos. Always es el 100% de las veces. Always. Usually or normally, usualmente, normalmente. Often, o también se puede pronunciar often. Occasionally, ¿sí? Esto sería, often es a menudo y occasionally, ocasionalmente. Sometimes, a veces, como el 50% de las veces. Hardly ever es casi nunca. La D no la pronuncien tan fuerte, queda hardly ever, hardly ever. La lengua queda medio atrás. Never es el 0% de las veces, o sea, nunca. Y vamos a ver algunos ejemplos. He always packs his passport first. Él siempre empaca su pasaporte primero. Fíjense que passport se pronuncia sin una segunda A. No se dice passport, sino que es passport. He always packs his passport first. We usually visit museums during our trips. We usually visit museums during our trips. Nosotros usualmente visitamos museos durante nuestros viajes. They often do free walking tours. They often do free walking tours. Esto significa ellos con frecuencia o a menudo hacen los tours que son gratis y caminando por la ciudad. En realidad no son del todo gratis porque le debemos dejar una propina al guía, pero se llaman free walking tours y se pueden hacer en toda la ciudad. Y va con el verbo do, to do a tour o to do a free walking tour. Sí, entonces ellos con frecuencia hacen un free walking tour. My mom sometimes explores the cities on foot. Mi mamá a veces explora las ciudades a pie. On foot sería a pie. I hardly ever listen to techno music. I hardly ever listen to techno music. Fíjense que después del listen siempre va a ir la preposición to, aunque en español no se diga. En español simplemente decimos escuchar música. Bueno, en inglés decimos listen to music. Entonces, yo casi nunca escucho música techno. Y la última sería I never forget to check the weather. I never forget to check the weather. Yo nunca olvido chequear el clima. Ahora vamos a ver el orden en el que se coloca el adverbio de frecuencia. Entonces, the adverbs of frequency have a specific order in sentences. Tienen un orden determinado, un orden específico en las oraciones. They are usually placed before the main verb, but after the verb to be. Esto significa que usualmente se colocan antes del verbo principal, pero si tenemos un verbo to be, se coloca después del verbo to be. Es decir, en los tres primeros ejemplos, donde dice, for example, I'm always late. She's never stressed. They are usually happy. Siempre tenemos el pronombre con el verbo to be seguidito, porque no se puede separar. No puedo decir, I always am late. O she never is stressed. ¿Sí? Estaría mal en ese caso. Entonces, siempre después del verbo to be. Pero si tenemos cualquier otro verbo, como por ejemplo en los últimos casos, have or wakes up, ahí sí va antes del verbo, o sea, entre el sujeto y el verbo. They usually have lunch at 1 p.m. between the subject and the verb. Eso significa entre el sujeto y el verbo. He hardly ever wakes up late. Él casi nunca se despierta tarde. También ahí tenemos el sujeto que es he y wake up que vendría a ser el verbo. Bueno, en este caso vamos a practicar. Write the adverb of frequency in the correct place. Escribe el adverbio de frecuencia en el lugar correcto. Entonces, I walk to work. ¿En dónde ponemos el adverbio de frecuencia?
sería I walk sometimes to work o I sometimes walk to work. Bueno, la oración correcta sería I sometimes walk to work, entre el sujeto y el verbo. I do sport or exercise. Ahí también entra el sujeto y el verbo. I usually do sport or exercise. I use public transport. Yo uso transporte público. I use public transport. Lo mismo, I hardly ever use public transport. Yo casi nunca uso transporte público. Y ahora tenemos el verbo to be. I am hungry. Yo estoy hambriento significa I am hungry. Entonces, como va después del verbo to be, decimos I'm always hungry. I'm always hungry. En la otra, lo mismo. She is never late. She's never late. Acá solamente tenemos sujeto y verbo, así que va en el medio. You never call. You never call. They are on time. They are on time. También tenemos el verbo to be are. They are always on time. They are always on time. Y la última, we are often busy on weekends. We are often busy on weekends. Aparte de los adverbios de frecuencia, también tenemos time phrases. Time phrases, y estas van al final de la oración o también pueden ir al principio de la oración, pero generalmente las ubicamos al final. Como por ejemplo, once a day, once a week, once a month, once a year. Y siempre significa una vez y por ejemplo al día, si sería once a day. O once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Lo mismo pasa con twice. Twice. Fíjense la pronunciación que está entre barras. Twice. Twice a day, 2 veces al día. Twice a month, 2 veces al mes. Twice a year, 2 veces al año. A partir de 3 ya no es más irregular, o sea, se pone el times. Los que son irregulares es once y twice, pero después siempre con el times, 3 veces. 3 times a day, 3 veces al día. 4 times a week, 4 veces a la semana. 5 times a month, 5 veces al mes. 6 times a year, 6 veces al año. Y ahí lo podemos modificar como nosotros queramos. Podemos decir 4 veces al mes o 10 veces al año, ¿sí? Pero siempre poniendo así. Por ejemplo, si fuera 10 veces al año, 10 times a year. Después tenemos todos los días, que es every day. Every day. Every weekend es todos los fines de semana o cada fin de semana. Every other day o every second day es día por medio. O sea, no decimos un día sí, un día no, como one day yes, one day no, sino que decimos así, cada segundo día o cada otro día. Every other day sería cada otro día. Every second day, cada segundo día. Bueno, pero nosotros en español decimos día por medio. Y después tenemos cada 14 o 15 días, o sea, cada 2 semanas, vendría a ser every fortnight. Every fortnight. También se puede decir every 2 weeks, pero bueno, esta expresión se usa fortnight. Tenemos más expresiones de tiempo, como por ejemplo weekly, que es lo mismo que decir once a week, una vez a la semana, o monthly, una vez al mes, ¿sí? Once a month, estos son sinónimos. Después podemos decir los lunes, los martes, los miércoles, on Monday, on Tuesdays, on Wednesdays. Y siempre va con la preposición on cuando tenemos el día. On Monday, no decimos in Monday o at Monday.
Después con las partes del día tenemos la preposición in o at. In lo usamos para morning, afternoon y evening. In the morning, in the afternoon, in the evening. At night, a la noche. At midday or at midnight, a la medianoche. Entonces, con la mayoría de las partes del día va in, ¿sí? En la mañana, en la tarde y en la tardecita, que sería in the morning, in the afternoon, in the evening, excepto a la noche, que es at night. Y después, bueno, al mediodía o a la medianoche también con at midday, at midnight. Otra expresión de tiempo podría ser from time to time, que es de vez en cuando. From time to time. Por ejemplo, I do exercise from time to time, ¿sí? Como que hago ejercicio de vez en cuando. Y once in a while, cada tanto, ¿sí? No tengo una rutina. Cada tanto hago esto. Once in a while. Bueno, acá hay preguntitas. Por ejemplo, how often do you cook? How often do you cook? ¿Con qué frecuencia cocinas? Y ahí podríamos decir, por ejemplo, I always cook, ¿sí? Siempre cocino. O también podríamos decir, I cook twice a day. I cook twice a day. Cocino 2 veces al día. Y así con todas las preguntas. How often do you eat meat? ¿Cuántas veces comes carne? Por ejemplo, podríamos decir 3 veces a la semana. I eat meat 3 times a week. Y si nunca comemos carne, simplemente decimos I never eat meat. Bueno, y así con todas las preguntas. Acá también hay más preguntas relacionadas a viajes. Las pueden responder en un cuaderno. Acá también pueden hacer esta actividad donde tienen que escribir 5 oraciones sobre ustedes y sobre alguien que conozcan, como para usar el presente simple, con he o con she. Y pueden usar un adverbio de frecuencia, como por ejemplo always, often, never, usually, o una frase verbal como 3 times a week, once a day, on weekends, every day. Y acuérdense de usar el presente simple. Entonces, si hablan de los pronombres I, you, we and they, va a ser el verbo sin la S. Por ejemplo, I go to the gym 3 times a week. Pero si van a hablar en tercera persona, con he o con she, el verbo va a ir con la S. Por ejemplo, my best friend never eats healthy food. ¿Sí? Ahí tenemos la S, eats. Healthy food. El siguiente ejemplo es un pronombre we, no va con S. We always go out together. Y el cuarto ejemplo sí es she, entonces my mom cooks twice a day. My mom cooks twice a day. Y un último ejercicio para practicar es que tienen que hacer preguntas. El ejemplo dice, I always clean my room on Saturdays. Yo siempre limpio mi habitación los sábados. Entonces, la pregunta sería, ¿con qué frecuencia limpias tu habitación? How often do you clean your room? ¿Ok? Y ahí nos van a responder los sábados, todos los días, una vez a la semana. El otro ejemplo, la primera oración sería They never eat out because they love cooking at home. Entonces la pregunta podría ser How often do they eat out? ¿Sí? Necesitamos ver cuál es el pronombre en este caso. No siempre es you, en este caso es they. How often do they eat out? Bueno, y así con todas las demás respuestas.